Spotify. Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. Lo que no sabías un día miércoles en semana corta. Si tú viste la película Shrek, te acordarás de los... La vi 1000 veces. Ya, te acordarás de los ojos del gato con botas. Ay, sí, qué tierno. ¿Cierto? Bueno, ojos que tienen una explicación científica, más bien en los perros, en los cachorros. Mira. La ciencia ha explicado que existen los ojos de cachorro. Ojos de ternura. Que son esos ojos que ponen los perritos cuando miran hacia arriba, así como... A ver, no sé si estamos en el streaming, como que miran... Sí, te están viendo en el streaming, como a ver. con las cejas que me están... Sí, como con las cejas así para arriba, ¿cierto? Claro, bueno, esos ojos que ponen sus cachorros en la casa y que uno dice, qué tierno, tienen quieren algo. Tienen una explicación científica, fíjate. Cuando quieren algo, cuando hicieron alguna travesura, hay hartas razones, sí. Bueno, hay un trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Science que ha dicho que los perros poseen un músculo facial específico que han desarrollado en toda la evolución de ellos. ¿En serio? Para comunicarse mejor con los humanos. Mira tú, yo creo que algunos niños también lo tienen desarrollado. Bueno, es que asemeja mucho eso a la comunicación infantil. Bueno, lo cierto es que este músculo se llama levator anguli oculi medialis. No te creo. Y que es un músculo interno de la parte de los ojos que tienen los perros, más no los lobos, por ejemplo. Claro, pues tienen como un rictus diferente los lobos. Y en la evolución los perros se diferenciaron de los lobos justamente de eso, y por eso es que pudieron ser domesticados, y los lobos no. Claro. Y eso les permite elevar la ceja interna, ¿cierto? Ponerla como así en ángulo diagonal, y generar esta mirada más expresiva. Ya, entonces cuando te lo hagan hay que decir, no me levantes ese levator anguli oculis medialis. Exactamente. No me lo voy a aprender. Ya sé para dónde vas. Ya sé para dónde vas. Estás levantando el músculo interno de tu ceja. ¿Quieres un huesito? Claro, por ejemplo. O algo así. Y entonces, claro, sus ojos ahí parecen más grandes y expresivos. Se replica mucho en los monitos animados. Es esa cierto. Figura. Es bien característico, sobre todo de las figuras kawaii. Exactamente. Así es que, bueno, ya saben ustedes, esta cara, ¿no?, de perrito tiene una explicación y un músculo. Es muy tierno. Dedicado para ello. La cara de ojo, o sea, los ojitos de cachorro. Exactamente. Desde que se inició esta sección yo quería escuchar esta canción, pero nadie la había pedido. Nadie la había elegido. Wow. Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World se llama esta canción que ha escogido nuestro invitado de esta mañana, el ex subsecretario de redes asistenciales Fernando Araos, que ya nos acompaña en el estudio. Buen día. La temática, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación a conversar. Y la pregunta que siempre hacemos es, sí. ¿por qué? ¿Por qué esta canción? Bueno, esta es una canción, primero es un clásico, ¿no?, del año 85, me encanta la música y es atingente al contexto que tenemos hoy en día de elecciones. Estamos ya entrando ya en la recta final de las elecciones presidenciales, que son muy importantes. Y bueno, tenemos que ver, yo represento, mi corazoncito siempre va a estar en salud, entonces una preocupación sin lugar a dudas, cómo viene eso en el futuro. Todos quieren gobernar, básicamente. Todos quieren gobernar el mundo. Sí, no solo los candidatos, sino que también, presidenciales. Hay otros candidatos que también están en la misma senda. Exactamente. Bueno, todos quieren dominar el mundo, dice Tears for Fears, y claro, nosotros queremos dominar temas que a veces nos parecen bastante complejos de sobrellevar, y entre ellos tienen que ver con la salud pública, la situación de las redes asistenciales. Por eso es que hemos invitado a Fernando Araos precisamente, con su experiencia también y con saber que es un tema complejo para un país que ha vivido incluso episodios traumáticos respecto de listas de espera que han ido, en algún momento se fueron subsanadas, luego volvió, especialmente después de la pandemia, a generarse un problema grave allí. ¿Cuál es su visión? Y vamos a ir como desde lo general a lo particular, su visión respecto de cómo se ha ido subsanando en el tiempo el tema hospitalario y también, por ejemplo, de las listas de espera, no solo mencionando lo que ha ocurrido en este gobierno, sino también en la historia reciente del país. Bueno, yo creo que el escenario actual del sistema de salud chileno, el sistema sanitario, está múltiplemente tensionado por distintos lados. Uno podría decir una olla a presión. ¿Por qué? Primero porque hoy día representa el gasto en salud pública 23% del presupuesto de la nación al año. Es una de las partidas más importantes junto con educación y la situación por trabajo, el tema de pensiones.
Y luego de la pandemia, todo el sistema de los hospitales, tenemos pacientes más complejos, tenemos mayor cantidad de pacientes que se acumularon producto de la pandemia y son más complejos. Hay una demanda en este sentido y lo hemos visto en las listas de espera. Además de eso, estamos en un escenario económico en donde ha existido una presión de consolidación fiscal de parte de Hacienda, que es responsable, ¿no?, por el aumento de la deuda que aumentó muy importantemente, venía una tendencia, pero más durante los años de pandemia, producto del gasto público, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hoy día los presupuestos de la nación están más restringidos, hay una consolidación fiscal y eso tensiona a el sistema de salud chileno, que además ha sumado 1,5 millones de beneficiarios de FONASA adicionales, claro, que había antes, con los cambios, sí. También, hoy día, el 84% de la población es FONASA. Pero cuando uno ve que los pacientes o las personas que cotizan, que nos están escuchando, el 92% de las personas mayores de 65 años están en FONASA, que es donde generalmente hay mayor gasto producto de las enfermedades crónicas y todo lo demás. Entonces, el sistema sanitario está estresado, está complicado, y en este sentido, el futuro sigue siendo complicado. Y a propósito de la canción, ¿no? Por eso estamos en un periodo eleccionario y hoy día, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo ha estimado que se necesitan hacer recortes presupuestarios del gasto público de alrededor de 6.000 millones de dólares, y la verdad es que tampoco es que se pueda recortar de todo el Estado. Cuando uno ve dónde generalmente uno piensa, o en general los candidatos que han dicho que van a entrar con una consolidación fiscal muy abrupta, educación, salud, porque pensiones es difícil que lo toquen, ¿no? Claro. Entonces, en este escenario, además, se han sumado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que recientemente sacó un informe en donde plantea que hay una tormenta perfecta. La situación económica de los países, esta restricción fiscal, pero viene una avalancha, porque es real, de envejecimiento de la población acelerada, con baja natalidad en nuestro caso, sí, con aumento de las enfermedades crónicas y requerimientos de cuidado, y eso nos pone un escenario difícil que además va a impactar en la economía. Estima la Organización Mundial de la Salud que aproximadamente 4,5% del PIB se va a dejar de producir producto de la carga de enfermedades de aquí al 2050. Esas son las condiciones en las que estamos como país, es la realidad. Pero ¿cómo repercute? Me voy a dirigir a donde mismo también ibas encaminado, porque en un año electoral, por supuesto que uno piensa cómo va a repercutir en un nuevo gobierno, más allá de las promesas de cada uno de los candidatos, los temas de salud que quedan pendientes. Y cómo también se ha visto eso en los últimos gobiernos, los traspasos de gobierno, cómo queda algunas cosas que de seguro van a permanecer inestables. Bueno, yo creo que por de pronto la situación presupuestaria del sistema es lo más grave, por así decirlo, que se viene en los siguientes años, y eso va a significar que quien llegue al Ministerio de Salud va a tener que tomar decisiones difíciles, va a tener que contener y va a tener que ser capaz de representar la necesidad de atender a los enfermos de este país que están en FONASA. Y para eso va a ser muy importante la sensibilidad de la próxima presidenta o presidente que llegue a la moneda. Y además, bueno, la red asistencial también está haciendo su esfuerzo en reinventarse, en hacer estrategias de innovación, de mayor eficiencia y productividad, y creo que las distintas propuestas de los candidatos debieran ir más o menos por ese carril. Ahora, respecto del que usted mencionaba, ex subsecretario de Fernando Arauz, estamos conversando con él acá en Hora Clave. A ver, hay un punto importante que tiene que ver con lo presupuestario, usted mencionaba. Y por ejemplo, el año pasado ya el Colegio Médico advertía que había un déficit presupuestario de 300.000 millones mensuales, se mencionaba que era el monto necesario para cerrar el año, decían. Los recursos no eran lo suficiente, digamos, entregados por el gobierno, y todo eso iba a ser descontado del presupuesto 2025, y se va generando una bola de nieve, ¿no? Presupuestaria aparentemente. ¿Es posible que esa bola de nieve que se ha ido generando en términos presupuestarios pueda en algún momento reducirse, y de qué manera? Bueno, la verdad es que es un poco lo mismo. Históricamente, todos los gobiernos, desde décadas, dado que salud es muy importante en los presupuestos de la nación, parte con una ley con recursos asignados que en general funcionan hasta septiembre de la mayoría de los hospitales. ¿Sí? Ahí se corta el presupuesto, digamos. Por la cantidad de atención que están realizando, porque hay que entender también que por cada atención de enfermos implica un gasto adicional.
porque se requieren insumos, porque se requieren cirugía, atenciones, medicamentos. ¿Y ahí qué hace la administración de un hospital público? ¿Pide más recursos o en definitiva van administrando lo que les va quedando? ¿Cómo lo hace? En general hay un monitoreo desde el Ministerio de Salud y también de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y reuniones que parten en febrero precisamente para ver cómo el ritmo de gasto. Y hay una negociación o un trabajo en conjunto, mejor dicho, respecto a generar ajustes, o sea, hagan más eficiencia o de alguna manera, y por eso se incentiva distintas estrategias como compras centralizadas, reajuste de algunos precios de medicamentos. Hay que pensar también que de la pandemia, del 2019 a ahora, la inflación ha sido muy importante, sobre el 40 y tantos %, solamente en precios, en salud ha sido más. Y eso son presiones de gasto adicionales, porque es más caro también hoy día atender a los pacientes, como a la gente que nos escucha en su casa. Sí, a todos los presupuestos llegamos más justo a final de mes, claro. Y de alguna manera tenemos que buscar cómo priorizamos, qué cosas priorizamos con el objetivo de mantener los servicios funcionando. Dentro de estas problemáticas, ¿qué otras cosas son o le parecen urgentes dentro de esa lista de prioridades? Aparte del presupuesto, de los recursos, uno también tiene que ver, sin lugar a dudas, siempre con el tema de dinero, pero estoy pensando en infraestructuras, cómo también ha ido avanzando el país en eso y en qué estamos en déficit. Bueno, la verdad es que yo creo que la última década ha habido una inversión muy importante en renovación de infraestructura hospitalaria, ¿sí? Ahora, producto de la pandemia, a mí me tocó, cuando fui subsecretario de redes, también venían muchas de estas empresas quebradas, producto de la alza de los precios de los materiales de construcción y los acuerdos que había hecho el ministerio, o sea, las adjudicaciones eran una realidad completamente distinta antes de la pandemia, entonces ya los clavos, etcétera, no daban, ¿no es cierto?, para la construcción. Entonces hubieron esfuerzos para destrabar eso. Y por eso hemos visto hoy día que han logrado, con cierto retraso por cierto, pero se han logrado poner en marcha hospital como recientemente el Hospital de Alto Hospicio, el Hospital de Curicó, están próximos en Chiloé, ¿no es cierto?, el Hospital de Villarrica y un montón, pero tenemos que seguir avanzando en esto, porque quiero ser muy claro en el mensaje. Tanto el Ministerio, o sea, la Organización Mundial de la Salud como estudios alemanes sobre Latinoamérica plantean que el gasto en salud no es un gasto, es una inversión en el desarrollo social y económico y que también aumenta el bienestar de las familias, porque nadie quiere estar enfermo, ¿no? Por supuesto. Y esto es un motor también para el desarrollo económico y por eso es muy importante proteger hoy día, aquí en el futuro, los presupuestos de salud. Sí. Y dentro de desarrollo también hablamos de otras perspectivas como natalidad y cómo eso desencadena en todo lo demás. Por supuesto, eso nos pone más presión todavía, dado que la tasa de natalidad nuestra no alcanza la tasa de reemplazo de la población. Por lo tanto, en algún futuro vamos a tener un grupo poblacional de personas mayores con muchos requerimientos de salud, muchos requerimientos de cuidados, de gestión de cuidados, de atención, que a veces están solos, ¿no? Y el Estado se tiene que poner a hacer cargo, y esto puede impactar. Entonces, yo creo que estamos todavía a tiempo de tomar medidas respecto a invertir en un sistema nacional de cuidado que se creó en este gobierno y que es muy importante, porque países desarrollados gastan un 2 o un 3% del PIB en cuidados, cuando uno ve Europa en general. Chile es un gasto muy informal y hoy día son cosas que hay que hacer y políticas. Es que no teníamos tampoco la noción de que fuésemos un país envejecido, ¿eh? Eso es importante, porque Europa, sí, es más reciente, Europa tomó noción de eso mucho antes que nosotros. Claramente, ellos están mucho más avanzados en eso que nosotros, pero aquí está llegando aceleradamente. Y es el momento que las políticas públicas se pongan a disposición, ¿no es cierto?, de este escenario futuro, porque si no va a ser extremadamente complejo. Es muy complejo pensarlo así desde esa sensación de inseguridad a propósito de algo que hablamos constantemente, pero una sensación de inseguridad respecto a la salud a largo plazo. O sea, uno dice, ¿para qué? Bueno, el constante cuestionamiento de la natalidad, de si traer personas al mundo en este contexto, digamos. Claro, imagínate, hoy día tenemos una situación compleja, pero en 20 años más, dado el envejecimiento y toda esta presión está. Ahora, por eso hoy día había una discusión a propósito del tema contingente que ha sido las licencias médicas. Hoy en día, por ejemplo, para que quienes nos escuchan entiendan la magnitud, lo que se gasta en licencia médica, de todo lo que se recauda con el 7% que va a salud, con el trabajo de todas y todo, el 40% se gasta en licencias médicas. El otro va a prestaciones de salud. Entonces es
Estamos hablando del orden de al año 3.000 millones de dólares, que es un número muy importante. Y a propósito de la gestión que ha hecho Dorothy Pérez y estos cruces famosos, ¿no es cierto?, que ha revelado, digamos, el mal uso, además de la mala emisión de muchos colegas que básicamente es algo, de mi punto de vista, delictual, ¿no? Porque revienta el sistema de licencias médicas. En este sentido, hoy día, bueno, hay que hacer, yo creo que ajustes precisamente para que llegue a el subsidio de incapacidad laboral a los enfermos reales, ¿no es cierto? Y con una lógica real y no la sobreutilización o básicamente el robo que muchos están haciendo. Vaya, el susto mediático que hemos visto que también hizo que bajara la cifra. Que esa cifra que entrega Fernando Arauz aquí respecto del parámetro y de la proporción que hay respecto de licencias médicas y el gasto presupuestario respecto también de las prestaciones, hace mucho más relevante lo que ha ocurrido con las licencias médicas y la indignación que puede haber en las personas que, por ejemplo, efectivamente están enfermas graves y que hemos visto casos y que les rechazan la licencia, y entonces obviamente que se genera un germen de indignación que podría haber sido incluso mucho mayor hasta esta altura. Y el constante para quienes sí y para quienes no. Claro. Totalmente, y bueno, yo creo que es importante, aquí cada uno toma su rol, pero yo he visto, por ejemplo, a el Colegio Médico, la doctora Crispi, en distintas entrevistas radiales, defendiendo precisamente, claro, porque el efecto de la licencia médica también es terapéutico, los médicos lo tienen muy claro, ¿no? Entonces también hay que defenderlo, y hay que buscar el justo equilibrio entre ser racionales y que llegue a la gente que realmente lo necesita y limpiar lo más posible para la gente corrupta que está usando de manera inadecuada esto. Estamos conversando con Fernando Arauz, ex subsecretario de Redes Asistenciales, acá en Hora Clave. Dentro de ese panorama, digamos, complejo en términos de hospitales públicos, por ejemplo, hay un caso que es casi endémico, que es el del Hospital San José. La zona norte de Santiago específicamente también ha requerido de un mayor despliegue de hospitales públicos. Hasta ahora eso no ha ocurrido, y el Hospital San José recibe un caudal demasiado importante que hace que haya listas de espera, que hace atenciones que demoran años en llegar para los vecinos de comunas como Independencia, Renca, Conchalí, Huechuraba. Y en ese sentido, incluso el mes pasado, por ejemplo, los alcaldes de esas comunas pidieron que se declarase un estado de catástrofe para el Hospital San José. ¿Cuán dramático puede llegar a ser el que se profundice la crisis de ese hospital en particular? Bueno, yo creo que la realidad de la zona norte de Santiago es una realidad muy delicada. Yo creo que aquí durante décadas el sistema y el Estado ha sido incapaz de poder generar una red que sea capaz de responder a los requerimientos de la población, porque esto no es de ahora, sino que lleva mucho tiempo, yo diría décadas, respecto al hospital de la zona norte. Hoy día se está hablando, y los alcaldes lo escuché, ¿no? Se necesita un terreno para la construcción del hospital de la zona norte, que es un proyecto que lleva, décadas. Y ahí ha habido cierta dificultad para encontrar los terrenos y definirlos. Escuché también que la ministra de Salud se comprometió a definirlo formalmente este año, ¿no? Pero porque no le queda más tiempo, o sea yo creo que esto debería haber pasado, lo digo, hace 10 años atrás, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno evalúa y hace comparaciones, ¿no?, de la cantidad de la población, la demanda asistencial, en realidad ahí no necesitamos un hospital de la zona norte adicional, necesitamos 2. Y yo creo que es importante hoy día que tengamos una planificación más robusta y más segura, porque la población está creciendo de manera muy importante. Uno compara, por ejemplo, yo trabajo en el Servicio de Salud Suroriente, y está el Hospital Sotero del Río, el Hospital Padre Hurtado, se está construyendo un nuevo Sotero del Río, un hospital en Puente Alto adicional, entonces está más robusto y ese servicio ha ido avanzando. En el área norte hay que poner, y yo valoro la preocupación, por cierto, de los alcaldes precisamente para hoy día hacer estos esfuerzos y definir de una vez por todas. Pero como digo, yo creo que es necesario otro hospital adicional. Vamos a necesitar probablemente 2 hospitales en esa área. 2 terrenos. 2 terrenos y 2 proyectos de hospital para poder hacerse cargo de la demanda de lo que conversábamos antes. El hospital de la zona norte hoy día es la que tiene la lista, el número de personas en espera para consulta especialidad más grande de la región metropolitana, y aquí hay que hacerse cargo. Ahora, hay cosas buenas también que se han hecho. Nosotros, cuando estuvimos en la subsecretaría y después se sacó una ley en donde se volvió a incluir al Hospital Joaquín Aguirre. Perfecto. Al J. Aguirre. El de la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, en la red pública. Sí. Y hoy día, por ejemplo, hay derivaciones de las comunas para especialistas y están siendo resueltas. La ley el hospital clínico. Exactamente. Sí. Y es una ley que, salió, yo creo que ha tenido poco impacto mediático, pero es fundamental hoy día porque, por ejemplo, hay derivaciones de mujeres
que hoy día se van a atender en el hospital J.I.R. respecto de su parto, por ejemplo. La atención es obstétrica y de ciertas especialidades que, por cierto, es un gran hospital y tiene. Entonces, creo que ahí hay que seguir potenciando esa entrada del hospital para la población del área norte de Santiago. Pero esa mezcla de voluntades y trabajo que se ha hecho administrativo, por ejemplo, en que el Hospital de la Universidad de Chile en Independencia se acople al trabajo público. En otras comunas, en otros sectores del país incluso, ¿ha llegado a ser igual de aceptado por las instituciones privadas? Le pregunto, por ejemplo, clínicas del sector oriente de Santiago, por ejemplo, que puedan acoplarse al sistema público para recibir también ese caudal. ¿Por qué no se dan dentro de lo que uno observa? Bueno, sí, mira, yo creo que el FONASA, por ejemplo, ha hecho esfuerzo, hizo el año pasado una licitación a 3 años para derivación de pacientes en lista de espera a las clínicas. Y eso está vigente. El director de FONASA, Camilo Cid, dio una cuenta en donde planteó que de este año lleva más de 40.000 personas derivadas a clínicas privadas, de pacientes que tenían una patología GES o que estaban en lista de espera. Más de 8.000 pacientes se han operado en el sector público estando en lista de espera. Además de eso, el Congreso sacó una ley en donde se generaron recursos adicionales para el FONASA para derivar a clínicas privadas también y potenciar la modalidad de libre elección, con topes de pago para prótesis de rodillas. Salió en la noticia y yo creo que eso también es una muy buena noticia para la gente, porque se van a poder acceder a prestaciones privadas por ese trato. Ahora, lo que está hoy día un poco en discusión, y yo creo que hay que impulsar con mucha fuerza, es la modalidad de cobertura complementaria. Este proyecto de ley que tiene hoy día el FONASA, que está licitando, que lamentablemente quedó desierta, en su primer intento, va a ir en directo beneficio de la población hoy día FONASA, que es la gran mayoría de la gente está en FONASA, para poder mejorar las coberturas y atenderse por libre elección en las clínicas. Yo creo que eso va a ser importante y es un esfuerzo muy beneficioso para la gente que tiene consulta especialidad y que se atiende en todas las clínicas del país, porque prácticamente FONASA tiene convenios con el 99% de las clínicas en general. Son esfuerzos necesarios y aspectos positivos. No puedo dejar de preguntar por esto mismo de la crisis del Hospital San José y me da vueltas también entenderlo desde adentro. Obviamente ustedes tienen un vínculo mayor y cuando uno empieza a conocer diferentes casos dentro de esta situación catastrófica, como muchos la han llamado, se dan a entender que hay muchas personas, y uno también, desde que no ha tenido alguna emergencia de salud afortunadamente, o que quizás no tiene que recurrir a un hospital como este, no lo conoce de frente, pero hay muchas personas que mencionaban que tenían que estar más de 2 días sentados en una silla plástica esperando, una silla muy incómoda, digamos, esperando que sean atendidos en una situación de emergencia. Aparte de ese tipo de circunstancias, ¿qué es lo que denomina una situación catastrófica en la interna de un hospital como este, el Hospital San José? O sea, yo creo que eso indudablemente en los tiempos de hoy día no es aceptable. 2 días en silla esperando una hospitalización es algo que se deben tomar las medidas. Tenemos el hospital de la zona norte, o sea, el hospital de la zona norte, el Hospital San José, no está solo. Hay una red asistencial muy amplia. Está el Hospital Félix Bulnes, tenemos hospitales. La red nacional, tenemos hoy día 218 hospitales públicos de Arica a Puerto Williams. Esa es la red que tenemos hoy día, más de 600 consultorios, tenemos centros de alta resolutividad y una red que tiene que actuar precisamente porque hay ciertas debilidades, por así decirlo, en alguna red. Entonces lo que sucede y lo que uno hace en la gestión de redes es complementar con otra red pública primero y segundo con otra red privada de derivación. Claro. Entonces hay muchos convenios para pacientes graves que se hacen a través de derivaciones y ahí el Ministerio de Salud tiene convenio prácticamente con todo. Entonces, bueno, hay temas, yo creo que sin lugar a dudas, de gestión. No es casualidad tampoco que los problemas que vemos en el Hospital San José están correlacionados de alguna manera con que tenemos muchos directores y una rotación altísima de directores en ese hospital. Uno en la subsecretaría de redes lo que busca de alguna manera es tener y dar piso a los directores para que puedan hacer el trabajo. Son empresas tan grandes, estamos hablando de 7.000 funcionarios que trabajan en un solo centro, que mover esa máquina es compleja. Por eso es fundamental de alguna manera dar espacio de tiempo, y uno no lo hace en un mes, cambia la realidad de un país. Uno puede tomar acciones de shock, pero yo creo que es importante que en la gobernanza exista continuidad
a lo menos en los hospitales, con el objetivo de hacer medidas a mediano plazo que impacten directamente en mejorar la eficiencia. Y por último, yo creo que igual hoy día estamos viendo, y muchos académicos lo han planteado, y yo suscribo eso, que necesitamos hoy día repensar en modernizar la gestión de la red hospitalaria pública del país con el objetivo de darle mayor dinamismo. Sí. Fernando Arao, ex subsecretario de redes asistenciales, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación, un gusto. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. Inaceptable es esto que ha ocurrido en el fútbol chileno ayer, cuando en el Estadio Monumental aparece un día antes del clásico entre Colo-Colo y la Católica, el presidente de la Comisión de Árbitros de la NFP, Roberto Tovar, y el secretario general de la NFP, Jorge Yungue. ¿Por qué van específicamente a un estadio? ¿Por qué específicamente van al estadio justamente de uno de los equipos que va a jugar un clásico al día siguiente? Indignación total. Absolutamente. Bueno, de hecho ya hay obviamente molestia en varios dirigentes de otros clubes, incluso del propio presidente de la Universidad Católica, porque claro, dicen, ¿por qué va a este club, a este estadio? No hay, de hecho, un antecedente de que hubiese existido una visita guiada, una gira además es quien comanda a los árbitros en Chile. Claro. ¿Por qué? Bueno, no hay muchas explicaciones todavía. Todavía, esperemos que sí durante lo que queda de semana. Así es. De hecho, había existido un cónclave de árbitros y no estaba esta gira por los estadios puesta ahí entre los alcances de ese encuentro. Aquí cónclave no hay, pero hay Metrópolis. Hay Metrópolis. En un ratito más. Me imagino que lo van a velar. Y antes hay clave Morse. Sí, también. Contigo. Hoy día, perdónenlo poco, hoy día voy a estar yo ahí. No, está bien, perfecto. Vamos a analizar toda la economía y mucho más. Ya, nos vemos luego. Así cerramos Hora Clave. Síguenos en redes y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Mañana a las 8 a.m. volvemos con más Hora Clave. El mes de la niñez se vive en la red de parques urbanos de Parquemet. Descubre el Parque Bicentenario de la Infancia y disfruta en familia de la gran variedad de juegos y sus 40 toboganes. Te esperamos de martes a domingo en Avenida Perú 1001, Recoleta. La entrada es gratuita. Más información en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Masagua, agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl. Descarga la app o llámanos al +569 49 49 01 40 o al 232 54 49 15. Masagua, mejora tu vida. Hey George, ¿es verdad que todavía